Hola, yo soy Barbie y hoy quiero hablar de algo que está ahí, justo enfrente de nosotros, pero que a veces preferimos ignorar: los desórdenes mentales, como no como diagnósticos, sino como una parte de nuestra cultura, de nuestras historias, de lo que consumimos y hasta de aquello que llegamos a imitar sin entenderlo. Porque sí, crecimos en una cultura que romantiza el dolor mental, pero también lo estigmatiza, y en medio de ese caos estamos nosotros. Vivimos rodeados de personajes rotos, héroes inestables, villanos con traumas que se vuelven íconos pop, series, memes, canciones y películas icónicas que retratan la mente humana como un territorio lleno de grietas. Y aunque suene dramático, es real. Nuestra cultura ha normalizado ver el sufrimiento mental como entretenimiento, pero no hablar de él en la vida cotidiana. Nos encanta ver ficción donde todo está permitido, pero en la vida real pedir ayuda todavía se siente como una derrota. Es curioso, la cultura abraza la locura estética, pero rechaza la vulnerabilidad auténtica. Para entenderlo mejor, quiero contarte sobre una película que probablemente ya conoces: La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Detrás de su estética futurista y su violencia casi teatral está nuestro personaje principal, Alex, un personaje que para muchos es simplemente un villano, pero psicológicamente es un espejo torcido de algo más profundo. Alex es impulsivo, narcisista, incapaz de empatizar, sí, pero también es el resultado de un entorno que normaliza la brutalidad, la desconexión emocional y la deshumanización. Podemos hablar de conductas antisociales, distorsiones cognitivas, incapacidad para regular impulsos, pero más allá de las etiquetas, lo que vemos es una mente fragmentada, tratando de mantener un sentido de identidad en un mundo que constantemente la empuja a romperse más. La película es un seguimiento de lo confuso y desgarrador de lo que es una mente tratando de aferrarse a una realidad que se vuelve cada vez más borrosa. Alex, en su locura estética, no es solo un monstruo creado de la nada, sino un reflejo cultural, un símbolo incómodo de cómo la sociedad señala la violencia de un individuo, pero ignora la violencia del sistema que lo formó. Esta película y otras representaciones que he visto en la televisión o series sobre los trastornos mentales moldearon la imagen que existe en mi cabeza sobre cómo se vive y se expresan estas enfermedades, incluso cuando constantemente me esfuerzo por leer y estar informada sobre padecimientos mentales y lo complejas que son las experiencias individuales. Y aquí viene lo interesante. Aún así, las imágenes que he visto en medios o redes sociales están arraigadas con mucha más fuerza que el resto de la información basada en evidencia. Las representaciones en la televisión y el cine son un reflejo de nuestra cultura. La cultura es un gran determinante de nuestras vidas. Determina lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo bailamos, cómo nos relacionamos con las personas, nuestros vicios, nuestros valores, nuestras creencias y rituales. Y si impacta todos esos aspectos de nuestra vida, impacta también en nuestras enfermedades y también la forma en la que nos enfermamos. Muchos de los trastornos que vemos representados en la cultura pop, desde la ansiedad hasta personalidades caóticas como Alex, no solo están en la pantalla, están en nosotros, en nuestros amigos, en nuestra generación. Vivimos en una cultura saturada de presión, sobreexposición, comparación constante y expectativas imposibles. Una cultura que crea desórdenes, pero nos exige actuar como si estuviéramos perfectamente bien. No es coincidencia que tanta gente se identifique con personajes que luchan con su mente. Es porque de alguna forma nos vemos ahí, fragmentados, contradictorios, tratando de mantener el control en un mundo que se mueve demasiado rápido. Y aún así seguimos teniendo miedo de decir no estoy bien, porque nos enseñaron a romantizar la locura en otros, pero esconderla en nosotros. Vamos a analizar cómo afectan las diferencias culturales a padecimientos mentales y pongámonos de ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia es un padecimiento psiquiátrico que se presenta en el 1% de la población mundial. Las personas con esquizofrenia suelen perder el sentido compartido de la realidad y ver el mundo de manera distorsionada. Los síntomas pueden variar entre personas, pero incluyen alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento, problemas de memoria y concentración, pérdida de motivación, desinterés por actividades diarias, dificultad para mostrar emociones y un alejamiento de la vida social. La presencia de estos síntomas cambia según cada persona y según el progreso de la enfermedad misma. La esquizofrenia sigue siendo un padecimiento complejo que aún no logramos descifrar por completo,
Existe evidencia de factores de riesgo, pero no tiene una causa definida. Todo indica que surge por la interacción de factores genéticos, químicos y hasta ambientales. Por ejemplo, aunque tiene base genética, no se hereda de forma directa. Hay personas sin los genes asociados que desarrollan la enfermedad y personas con los genes que jamás la presentan. Tampoco se entiende por completo cómo afecta las funciones mentales, aunque se sabe que involucra alteraciones en la estructura y la química del cerebro. Y aunque no existe una cura, sí hay tratamientos que pueden reducir los síntomas hasta cierto punto. Aunque la esquizofrenia no tiene reglas, algunos estudios muestran patrones culturales en la forma en que se expresa. Un ejemplo muy interesante viene de un estudio comparativo entre Estados Unidos, Ghana e India. En él participaron alrededor de 20 personas por país con entrevistas para analizar cómo experimentaban el fenómeno de escuchar voces. Los investigadores encontraron cosas muy interesantes, similitudes generales, y en los 3 países hubo personas que escuchaban voces buenas, voces malas. Algunas tenían conversaciones claras con ellas, otros escuchaban susurros difíciles de entender, y en los 3 grupos hubo personas que dijeron que Dios les hablaba, y también hubo personas que odiaban las voces porque las sentían agresivas. Pero las diferencias culturales fueron enormes. En Estados Unidos las voces eran mucho más violentas y agresivas. Ningún paciente reportó voces predominantes positivas. No se formaban relaciones con las voces, más bien se vivían como invasiones hostiles. Y por otro lado, en India y Ghana, las voces eran más de compañía o incluso funcionaban como una guía moral. Muchas personas tenían una voz predominante que era positiva. Las voces solían representar familiares, vecinos o espíritus conocidos. En resumen, en Estados Unidos reportaba violencia, India y Ghana relación, familiaridad y compañía. En otro estudio, esta vez en China, se encontró algo muy particular. Las voces tendían a enfocarse más en temas políticos, como si tuvieran el canal de la mañanera de Sheinbaum 24/7. Comparado a estos resultados con los estudios anteriores, se encontró que los pacientes chinos tenían una mejor relación con sus voces que los estadounidenses. Sus voces eran más persuasivas y benevolentes y no eran agresivas. Solían conocer la identidad de sus voces y también había contenido religioso pese a años de prohibición religiosa en el país. Todos estos datos apuntan a una idea clave. Las alucinaciones asociadas a trastornos psicóticos son patoplásticos. Esto quiere decir que se forma a partir de expectativas culturales, significados sociales y la historia personal de cada individuo. Un ejemplo, en el mundo medieval las alucinaciones estaban llenas de ángeles y demonios, interpretadas desde un lente profundamente religioso, mucho más que en la actualidad. Si la cultura y el contexto pueden influenciar el tono y contenido de la psicosis, ¿podemos entonces cambiar el contexto para transformar la experiencia alucinatoria? ¿Es posible crear ambientes menos nocivos para quienes viven con esquizofrenia? ¿O podríamos modificar los entornos que empeoren los padecimientos? Si los medios representan un trastorno de manera exagerada y agresiva, las personas pueden generar una percepción exagerada y agresiva del trastorno. Eso a su vez podría moldear la propia experiencia del padecimiento, creando una especie de profecía autocumplida. Y aunque esto es especulación, lo cierto es que nadie tiene asegurada la salud mental. Es algo transitorio, frágil, y es responsabilidad de todos generar ambientes más seguros incluso para nuestros peores momentos. Y ojo, no quiero decir en ningún momento ni dar el mensaje de que podemos mejorar un padecimiento así de serio con tan solo pensar e imaginarnos, ay, ya X, las voces son mis amigos. Todos los que están aquí en mi cabeza somos cuates. No, para nada. La esquizofrenia es un padecimiento que no puede ser reducido en las películas. Tampoco estoy diciendo que las películas hayan inventado la esquizofrenia o los trastornos mentales, pero sí la mayoría de veces en cómo los percibimos y cómo los conocemos hoy en día. Y por eso la gente desarrolla de esta forma la enfermedad, ya que se presenta de forma distinta de persona a persona y se siguen algunos patrones culturales y contextuales en la forma en la que se presentan. Al final, los desórdenes mentales son parte de nuestra cultura, no solo porque aparecen en películas o memes, sino porque todos, de alguna forma, hemos sentido esa confusión interna, esa lucha silenciosa y esa presión invisible. Y quizá por eso es tan importante hablar del tema, sin drama, sin estigma,
pero también sin caer en la romantización. Aceptar que la salud mental es real, que los trastornos sí existen y que pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Y si este episodio te dejó pensando, entonces ya hice algo bueno, porque entender la mente, la tuya, la mía, incluso hasta la mente de un personaje como Alex, nos permite ver que todos estamos navegando en realidades borrosas de vez en cuando. Gracias por escuchar.